Hoy se ha confirmado una alarmante noticia que sacude tanto a Venezuela como a toda América Latina. Nicolás Maduro, el líder actual de Venezuela, ha formalizado una alianza completa con Hassan Nasrallah, el destacado líder de Hezbollah. Nasrallah es el secretario general del partido Hezbollah, una organización que ejerce control en varias partes del Medio Oriente y ha sido responsable de innumerables acciones condenables. Tras exhaustivas investigaciones llevadas a cabo por las autoridades israelíes, Hezbollah ha admitido el papel crucial que Maduro ha desempeñado como promotor y financista de actividades terroristas. Suscríbete solo si deseas que en Venezuela triunfe la paz y la libertad de expresión. La entrevista reciente del comandante Guillermo Beltrán Bielma con el periodista León Bravo ha sacado a la luz una serie de revelaciones que ofrecen una perspectiva clara y alarmante sobre la situación política y militar en Venezuela, un país que ha estado en el centro de la atención internacional debido a la crisis que atraviesa. Beltrán Bielma, un alto mando militar con una larga trayectoria, y quien es visto como un fuerte candidato para asumir el cargo de ministro de Defensa de Venezuela en enero de 2025, no se anduvo con rodeos al describir el deterioro institucional que sufre el país, tanto en el ámbito político como militar. Desde el inicio de la entrevista, Beltrán Bielma fue contundente al subrayar las irregularidades que han marcado la gestión del régimen actual, liderado por Nicolás Maduro. Uno de los puntos más críticos que abordó fue la manera en que el régimen manipula las leyes a su favor, utilizando mecanismos legales para perpetuarse en el poder y sofocar cualquier intento de oposición. Según el comandante, el régimen ha diseñado un sistema en el que las normas parecen ser maleables cuando se trata de defender los intereses del oficialismo, pero son estrictamente aplicadas y manipuladas cuando de la oposición se trata. Cualquier movimiento de los opositores que intente salirse de los parámetros oficiales es considerado ilegal y castigado con una severidad desproporcionada. Beltrán Bielma hizo hincapié en que esta desconexión entre lo que el régimen llama legalidad y lo que realmente sucede en el país es una señal inequívoca de la decadencia del sistema democrático venezolano, el cual, en sus palabras, ha sido desmantelado pieza por pieza. Esta crisis de legitimidad no solo se refleja en la represión política, sino que también ha transformado las Fuerzas Armadas del país en una institución cuyos valores tradicionales de meritocracia y disciplina han sido corroídos por la corrupción y el clientelismo. Beltrán Bielma no dudó en señalar la desproporción en el número de generales que existen actualmente en Venezuela. Según datos proporcionados por estudios recientes, el país cuenta con un número exorbitante de generales en comparación con otros países de su tamaño y población, lo que no solo es ineficiente desde el punto de vista militar, sino que además sugiere la existencia de redes de corrupción internas que han pervertido el sistema de ascensos. Este fenómeno, subrayó el comandante, es único en América Latina y refleja cómo el régimen utiliza los rangos militares para asegurar lealtades, repartiendo ascensos y cargos a aquellos oficiales que demuestran fidelidad al oficialismo, sin importar su verdadera capacidad o méritos dentro de las Fuerzas Armadas. Para poner las cifras en perspectiva, Beltrán comparó la estructura militar venezolana con la de países vecinos como Colombia. Mientras que Colombia, un país con un conflicto interno complejo que ha requerido de una estructura militar eficiente y bien organizada, cuenta con un número reducido de generales ajustado a sus necesidades operativas. Venezuela, un país sin conflictos bélicos activos de gran escala, ha inflado su cúpula militar con una cantidad asombrosa de altos mandos. Esta desproporción no solo refleja un uso político de las Fuerzas Armadas, sino que también revela la profunda corrupción que atraviesa la institución. En palabras del comandante, en Venezuela, los galones no se ganan en el campo, sino en los pasillos del poder. Esta realidad ha erosionado la confianza en las Fuerzas Armadas, que en tiempos anteriores fueron vistas como una institución sólida y apolítica, pero que ahora se perciben como un brazo más del régimen, encargadas de mantener el status quo a cambio de privilegios y favores. Beltrán también habló sobre los retos que enfrenta el país en términos de seguridad interna y externa. Con un régimen que ha perdido legitimidad a nivel internacional y que enfrenta sanciones crecientes, Venezuela ha comenzado a buscar alianzas en lugares insospechados, lo que ha colocado al país en una situación delicada en el escenario global. Un tema que generó particular preocupación durante la entrevista fue la relación entre el régimen de Nicolás Maduro y Hezbollah, la organización terrorista libanesa que ha sido señalada por su involucramiento en múltiples conflictos y actividades ilícitas a nivel internacional. Beltrán reveló que Venezuela ha estado proporcionando apoyo logístico y financiero a Hezbollah, una información que ya había sido denunciada por diversas agencias de inteligencia, pero que hasta ahora no había sido confirmada por un miembro tan influyente de las Fuerzas Armadas venezolanas. Hezbollah es conocida por su sofisticación operativa y su capacidad para movilizar recursos a nivel internacional, respaldada principalmente por Irán. Según Beltrán,
La relación entre Venezuela y esta organización terrorista no es reciente, pero en los últimos años ha cobrado mayor fuerza debido al aislamiento diplomático que sufre el régimen de Maduro. A medida que más países occidentales, liderados por Estados Unidos, han aumentado la presión sobre Venezuela a través de sanciones económicas y diplomáticas, el gobierno de Maduro ha buscado apoyo en actores internacionales que no solo están fuera de la órbita occidental, sino que además tienen intereses contrarios a los de Estados Unidos y sus aliados. Este apoyo a Hezbollah, sin embargo, ha elevado las tensiones en el Medio Oriente, especialmente con Israel, que considera a Hezbollah una amenaza directa para su seguridad. Israel ha lanzado recientemente operaciones militares dirigidas a eliminar a altos mandos de Hezbollah en Líbano, y la revelación del apoyo venezolano a esta organización ha puesto al país en el radar de los servicios de inteligencia israelíes. La implicación de Venezuela en estas redes terroristas no solo agrava su situación diplomática con Israel, sino que también incrementa la posibilidad de sanciones más severas por parte de Estados Unidos y sus aliados. Beltrán advirtió que el apoyo a grupos terroristas es un camino sin retorno, que solo traerá más aislamiento y dificultades para el país. Las sanciones ya existentes han afectado gravemente la economía venezolana, pero la participación en actividades que involucran a organizaciones como Hezbollah podría desencadenar una respuesta mucho más agresiva por parte de la comunidad internacional. Estados Unidos, en particular, ha sido claro en su política de no tolerar el respaldo a grupos que representan una amenaza para la seguridad global, y Beltrán insinuó que podría haber una escalada de tensiones entre Venezuela y el gobierno estadounidense si esta relación con Hezbollah no se corta de manera inmediata. Para Beltrán Bielma, la situación en Venezuela es crítica y requiere un cambio urgente. En su opinión, el país necesita recuperar sus instituciones, reformar sus fuerzas armadas y restablecer un sistema de justicia que sea verdaderamente imparcial. Aunque es consciente de los enormes desafíos que esto implica, especialmente bajo el régimen de Maduro, el comandante expresó su esperanza de que la presión internacional y la voluntad del pueblo venezolano eventualmente conduzcan a un cambio de liderazgo y a la reconstrucción del país. Sin embargo, advirtió que este proceso será largo y complicado, y que dependerá de la capacidad de la oposición para organizarse y ofrecer una alternativa viable que pueda competir con el aparato del oficialismo. En resumen, la entrevista de Guillermo Beltrán Bielma con León Bravo ofrece una visión clara y preocupante de los retos que enfrenta Venezuela. La combinación de una corrupción rampante dentro de las Fuerzas Armadas, un régimen que manipula las leyes a su favor y la peligrosa relación con grupos terroristas como Hezbollah plantea un panorama sombrío para el futuro del país. Sin embargo, figuras como Beltrán representan una esperanza de cambio, aunque el camino hacia una Venezuela democrática y justa aún esté lleno de obstáculos. La comunidad internacional estará observando de cerca los próximos movimientos del gobierno de Maduro y la evolución de la situación interna, mientras los venezolanos continúan luchando por recuperar su país. A medida que la crisis en Venezuela continúa profundizándose, es evidente que el país enfrenta uno de los desafíos más grandes de su historia. Desde el colapso económico hasta la represión brutal, el país ha sido testigo de un deterioro sistemático de todas las instituciones que alguna vez sostuvieron su democracia. Sin embargo, en medio de esta devastación, también ha surgido una creciente conciencia de que el cambio es no solo necesario, sino inevitable. Los venezolanos, tanto dentro como fuera del país, han demostrado una y otra vez su voluntad de luchar por su libertad, incluso en las circunstancias más adversas. El régimen de Nicolás Maduro, que ha consolidado su poder mediante una combinación de represión, corrupción y manipulación electoral, ha intentado silenciar a todos los que se oponen a su gobierno. Desde la llegada de Maduro al poder tras la muerte de Hugo Chávez en 2013, Venezuela ha experimentado un colapso sin precedentes. La inflación ha alcanzado niveles históricos, el sistema de salud ha colapsado, y la escasez de alimentos y medicinas ha puesto en peligro la vida de millones de personas. Según informes de las Naciones Unidas, más de 7 millones de venezolanos han dejado el país en busca de mejores oportunidades, en lo que se ha denominado la diáspora venezolana, uno de los mayores éxodos migratorios en la historia de América Latina. Mientras tanto, aquellos que permanecen en Venezuela han sido sometidos a un régimen de control totalitario. Las fuerzas de seguridad, incluidos la Guardia Nacional Bolivariana y los colectivos armados, operan con impunidad, reprimiendo violentamente cualquier manifestación de disidencia. La represión ha tomado múltiples formas, desde la brutalidad policial en las protestas hasta la detención arbitraria y la tortura de opositores políticos y ciudadanos comunes. A pesar de esto, la resistencia sigue viva en el país. En ciudades y pueblos de todo el país, los venezolanos han demostrado un espíritu inquebrantable de lucha y resiliencia. Las manifestaciones,
aunque brutalmente reprimidas, son una constante. En las marchas, se ven carteles que exigen libertad, justicia y el fin de la corrupción. Las calles se llenan de gritos que claman por un futuro mejor, uno donde los hijos de Venezuela puedan crecer en una sociedad libre y democrática. Sin embargo, la represión es intensa. A lo largo de los años, miles de venezolanos han sido asesinados en manifestaciones pacíficas, y muchos más han sido encarcelados y sometidos a tortura. Los crímenes del régimen son ya un tema recurrente en los informes de derechos humanos. Las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, OEA, y organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado extensamente los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas. Entre estos crímenes se incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y el uso sistemático de la tortura. A pesar de las condenas internacionales, el régimen de Maduro continúa en el poder, utilizando la represión como su principal herramienta para sofocar cualquier intento de levantamiento popular. Pero a pesar de estos horrores, el pueblo venezolano no se ha rendido. Cada día, millones de personas siguen resistiendo, desafiando las órdenes del régimen y luchando por una Venezuela libre. La conciencia colectiva de que el cambio es necesario ha crecido en todos los sectores de la sociedad. Los ciudadanos son más conscientes que nunca de las tácticas del régimen para manipular y controlar, y no se dejan engañar por las promesas vacías y las mentiras que los funcionarios de gobierno han usado durante años para perpetuarse en el poder. Una de las mayores esperanzas de cambio reside en una posible fractura dentro de las Fuerzas Armadas. Aunque Maduro ha logrado mantener una fachada de lealtad militar, muchos expertos creen que hay profundas divisiones internas dentro del ejército. La jerarquía militar ha sido beneficiada económicamente por el régimen, pero los soldados de rango bajo y sus familias sufren las mismas penurias que el resto del pueblo venezolano. La escasez de alimentos y medicinas afecta también a las familias de los militares, lo que ha generado descontento entre las filas más bajas. Algunos analistas creen que un quiebre dentro de las Fuerzas Armadas podría ser el catalizador para un cambio político en el país. Este escenario, aunque complejo y peligroso, representa una posibilidad real de que el régimen pierda uno de sus principales pilares de apoyo. El rol de la comunidad internacional también ha sido crucial en esta lucha. Desde hace años, las sanciones internacionales contra el régimen han debilitado considerablemente la capacidad de Maduro de financiar su gobierno. Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y varios países de América Latina han impuesto sanciones económicas y políticas contra los principales líderes del régimen, incluidos Nicolás Maduro y su círculo cercano. Estas sanciones buscan presionar al régimen para que permita una transición democrática. Aunque hasta ahora los esfuerzos internacionales no han logrado derrocar al gobierno, han sido un factor clave en la erosión de su legitimidad internacional. Además, la comunidad internacional ha sido un importante aliado en la denuncia de las violaciones de derechos humanos en Venezuela. A través de foros como la OEA, la Corte Penal Internacional y las Naciones Unidas, se ha mantenido la atención global sobre la crisis venezolana. Este apoyo ha sido crucial para mantener la moral de los venezolanos, quienes saben que no están solos en su lucha. La presión internacional también ha sido fundamental para garantizar que el régimen no pueda operar sin consecuencias fuera de sus fronteras. En el exilio, figuras clave de la oposición, como Edmundo González y Leopoldo López, han mantenido viva la llama de la resistencia. Desde el extranjero, estos líderes han trabajado incansablemente para denunciar al régimen y crear alianzas internacionales que apoyen la causa venezolana. Edmundo González, en particular, ha logrado movilizar a la diáspora venezolana en América Latina y Europa, convirtiéndola en una fuerza política significativa. A través de redes de apoyo internacionales, ha ayudado a exiliados venezolanos a mantenerse conectados con su país y a seguir luchando por su libertad desde el exterior. Dentro de Venezuela, líderes opositores como María Corina Machado han demostrado un valor extraordinario al enfrentar al régimen de Maduro. A pesar de las amenazas, la persecución y el encarcelamiento de muchos de sus colaboradores, María Corina sigue siendo una de las voces más fuertes y coherentes en la lucha por una Venezuela libre. Su liderazgo ha inspirado a millones de venezolanos, que ven en ella una figura de integridad y convicción. Mientras otros líderes opositores han optado por el exilio, ella ha decidido quedarse en Venezuela y continuar la lucha desde dentro, arriesgando su vida en el proceso. A pesar de los intentos del régimen por desmantelar la oposición, la estructura sigue operando. Los líderes opositores han aprendido a adaptarse a las difíciles circunstancias, utilizando canales clandestinos, redes de comunicación y el apoyo de la diáspora para mantener la lucha viva.
A través de estas redes, se ha garantizado que el pueblo venezolano siga recibiendo información veraz, estrategias para la resistencia y el aliento necesario para seguir adelante. La tecnología, a pesar de los esfuerzos del régimen por censurar Internet y controlar los medios, ha sido una herramienta invaluable en esta lucha, permitiendo a la oposición organizarse y difundir su mensaje a nivel nacional e internacional. Sin embargo, los héroes verdaderamente anónimos de esta lucha son aquellos ciudadanos que, a pesar de no estar en el ojo público, arriesgan sus vidas todos los días para liberar a Venezuela. Entre ellos se encuentran periodistas que, a pesar de la censura y el peligro, continúan reportando sobre las atrocidades del régimen, activistas que organizan protestas y movimientos de resistencia a nivel local, y ciudadanos comunes que, desde sus comunidades, trabajan para crear conciencia y apoyar a aquellos que más lo necesitan. Pero quizás los héroes más inesperados sean aquellos dentro de las Fuerzas Armadas y policiales que, en secreto, no comparten la ideología del régimen y que, en silencio, contribuyen a la resistencia. Estos hombres y mujeres, aunque operan en la clandestinidad, son esenciales para debilitar la maquinaria represiva del régimen. Es importante recordar que estos héroes anónimos no buscan reconocimiento ni fama. Ellos actúan por amor a su país, por el deseo de ver una Venezuela libre de la opresión y la tiranía. Saben que sus acciones pueden costarles la vida, pero están dispuestos a pagar ese precio si eso significa que sus hijos y sus nietos puedan vivir en una Venezuela libre y democrática. La valentía de estos individuos es un recordatorio de que la libertad tiene un costo, pero también de que ese costo vale la pena. Quiero subrayar un mensaje de esperanza para mis compatriotas venezolanos: una persona no es derrotada cuando cae, sino cuando decide no levantarse. Nosotros seguimos de pie. Aunque el camino sea difícil y lleno de obstáculos, no debemos perder la fe. Esta batalla es hasta el final, y estoy convencido de que triunfaremos. La historia está llena de ejemplos de pueblos que han derrotado a regímenes autoritarios, y nosotros no seremos la excepción. Para quienes me escuchan, este es un llamado a la acción. Mantengámonos firmes, resilientes y, sobre todo, informados. El régimen busca desmoralizarnos, pero no debemos caer en su trampa. La manipulación y el miedo son las principales armas del gobierno, pero nuestra arma es la verdad. Los equipos de apoyo a nivel internacional están trabajando incansablemente para asegurar que Venezuela recupere su libertad. No estamos solos. El mundo nos está observando, y hay muchas personas fuera de nuestras fronteras que creen en nuestra causa y están dispuestas a ayudarnos. Finalmente, les pido que difundan este mensaje. Compártanlo con sus amigos, familiares y conocidos. Que este mensaje llegue a cada rincón de Venezuela, porque la información es poder y nuestra mejor arma en esta lucha. No olviden suscribirse a nuestro canal, dar like al video y activar las notificaciones para mantenerse informados sobre las últimas noticias. Juntos, lograremos el cambio que nuestro país necesita. Este mensaje es vital para cada venezolano, tanto dentro como fuera del país. No estamos solos en esta lucha, y mientras mantengamos nuestra esperanza y determinación, el cambio será inevitable. Nos vemos en el próximo video. Fuerza Venezuela.